estimados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín. Quiero invitarles cordialmente a que compartan conmigo el desarrollo de la clase número 6 de Didáctica General. En la clase anterior habíamos desarrollado el tema la acción educativa. Habíamos analizado que la acción educativa se dividía en dos tipos. Primeramente, la acción educativa sistemática y en segundo lugar, la acción educativa asistemática. Habíamos aprendido justamente que la acción educativa sistemática es fundamental para los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, porque es precisamente desarrollado dentro de un espacio, dentro de un aula, y que ese proceso es dirigido por el docente. La unidad número 3 hace referencia a la enseñanza como la tarea del docente. Y en ese sentido, el tema que nos convoca es justamente las fases del proceso de enseñanza. Nos proponemos cumplir con el desarrollo de esta clase 3 objetivos específicos. Identificar las fases del proceso de enseñanza, establecer relaciones entre la enseñanza y la toma de decisiones y, por último, definir cuál es la importancia de la labor docente en vista de facilitar esa transferencia del aprendizaje. Para esto, vamos a analizar juntos el siguiente contenido que ya empieza de esta manera. Las fases del proceso de enseñanza son 3. En primer lugar, tenemos la planificación de la enseñanza. En segundo lugar, la conducción del aprendizaje. Y por último, en tercer lugar, la evaluación del aprendizaje. ¿Qué significa planificación de la enseñanza? ¿Qué se debe considerar dentro de este espacio, dentro de esta planificación? Justamente lo referente a la selección y estructuración de todo lo necesario, todos los elementos precisos para llevar adelante el desarrollo de una clase. La conducción del aprendizaje específicamente pretende que las actividades sean desarrolladas en forma recíproca. Por un lado están las actividades del docente y por otro lado las actividades desarrolladas por los alumnos. Y todas estas actividades siempre deben responder a la función de los objetivos que se pretende lograr o conseguir. Y por último, la evaluación del aprendizaje. La enseñanza, como cualquier otro ente, también debe ser evaluada. Entonces, se necesita en esta instancia juzgar el resultado del aprendizaje y no solamente las actividades o los conocimientos, sino que justamente verificar las actividades planteadas si fueron convenientes o no. Posteriormente, la enseñanza y la toma de decisiones. ¿Cómo influye, por ejemplo, una buena toma de decisión de parte del docente en la tarea de enseñar? Primeramente, ¿qué significa enseñanza? Se refiere al proceso de toma de decisiones. ¿Para qué cosa? Para crear las condiciones necesarias para conseguir el aprendizaje. Y por otro lado, esa toma de decisiones que significa seleccionar de entre tantas alternativas existentes una que viene a ser la mejor. ¿Para qué cosa? Para poder lograr el objetivo previsto. Y para ello también se deben considerar sus ventajas y sus desventajas. Posteriormente vamos a ver
las fases en el proceso de toma de decisiones, que también son 3. Primeramente, la fase de preparación. En segundo lugar, la fase de operación o aplicación. Y por último, en tercer lugar, la fase de comprobación. ¿Qué significa fase de preparación? Justamente es la parte donde se elabora, se prepara un plan para accionar. Y en el segundo lugar, justamente habla de la operación o aplicación de ese plan. Y en tercer lugar, la comparación de la realidad con lo esperado. Es decir, para poder verificar si funcionó o no ese plan ejecutado. La enseñanza y la transferencia. Siempre solemos hablar de enseñanza, pero ¿cuándo una enseñanza es eficaz? Justamente cuando tiene que ver o cuando cumple la función de transferir los conocimientos adquiridos a una nueva realidad. Por un lado, entonces, la enseñanza no significa solamente adquirir nuevas conductas, sino que adquirir también conocimientos, habilidades que puedan generalizar y que también se puedan usar en situaciones futuras. ¿Qué significa entonces transferencia? El alumno debe poseer la suficiente capacidad de poder transferir esas conductas aprendidas a las nuevas situaciones problemáticas que encuentre en el futuro. Para ello debemos también analizar cuáles son esas condiciones para que exista la transferencia. Y son precisamente condiciones internas y condiciones externas. ¿A qué se refieren las condiciones internas? Específicamente se destaca el dominio que posee el alumno de los aprendizajes anteriores, es decir, se refiere a los conocimientos ya adquiridos, los conocimientos previos que posee el alumno. Y por otro lado, las condiciones externas del aprendizaje o de la transferencia. Esto hace referencia justamente a que no se puede transferir algo que no se aprendió bien. Es decir, que la primera condición de la transferencia viene a ser precisamente ese aprendizaje. Y por otro lado, la variedad de las situaciones para poder generalizar esas conductas aprendidas por el alumno. Y ya como parte final, como una conclusión, vamos a ver que el proceso de enseñanza se refiere a un conjunto de actividades realizadas por quien, precisamente por el docente, para poder estimular, conducir y evaluar constante y permanentemente ese proceso de aprendizaje. Por otro lado, enseñar y aprender también constituyen un solo proceso, solo que cuando se habla de la enseñanza se da en función del docente y cuando se habla del aprendizaje siempre en función del alumno. También que la enseñanza se refiere a un proceso de toma de decisiones. Las medidas o las decisiones tomadas por el docente en la enseñanza también puede determinar ese fruto que viene a ser ese logro de los objetivos previstos. Y por último, una de las tareas del docente es crear las condiciones para poder transferir, es decir, emplear las conductas a nuevas situaciones. Y todo esto estaba pensado compartir con ustedes. Espero que puedan realizar sus actividades, las tareas de la clase número 6 y vamos a vernos, si Dios permite, muy pronto. Hasta luego.